Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5, Príncipe Negro vs Kusanagi Godot. Parte 1. Alexandre Gascoigne era un asesino de dioses y rey demonio. Sin embargo, él no tenía el tipo de inmensa vitalidad que le permitiera subsistir en el aire. Tampoco tenía la preferencia del estilo de vida que soportaría vivir al aire libre en el desierto. Pero en realidad, Alec mostraba habilidades de supervivencia sustanciales en situaciones de crisis. Con ese tipo de capacidad, yendo tan lejos como para construir un refugio en una isla deshabitada con habilidad y hacer fuego, era muy posible establecer una nueva vida de comodidad. Sin embargo, Alec era un varón adulto nacido en la sociedad moderna. Nunca quiso hacer hincapié en ese tipo de vitalidad en particular. Durante su estancia en el extranjero durante largos periodos de tiempo, se convirtió en una especie de costumbre para el establecerse en una fortaleza local. Esta vez, optó por esconderse en el Chinatown de Yokohama en Japón. Alec, ¿qué tipo de campeón es Kusanagi Godot? En pocas palabras, una persona que trae un montón de problemas a su entorno. De todas formas, es obvio que estoy ocupado en este momento. Si quieres hablar, guárdalo para más tarde. Alec respondió rápidamente a Cecilia Chang, quien estaba esperando en la sala de estar. Él estaba en la cocina, revolviendo ruidosamente un wok chino, calentando sobras de arroz para expulsar la humedad. Considero que mi pregunta es más importante que preparar el almuerzo. La chica de lentes, que estaba sin expresión majestuosamente por defecto, habló con indiferencia, como siempre. No me gusta ser perturbada cuando me concentro en una tarea específica. Está casi listo de todos modos. Solo a silencio por un momento. Revolviendo a freír el arroz hasta que los granos individuales se separaron claramente por una textura esponjosa era el secreto del auténtico arroz frito. Usando un delantal, Alex se quedó solo en el wok y ni siquiera miró a su subordinado. El comandante en jefe de la asociación, Royal Arsenal, y su miembro taiwanés estaban actualmente en un apartamento de lujo en el barrio chino de Yokohama, en una habitación en el 9º piso del edificio de 18 pisos. Aquí fue donde Alec acechaba. La ciudad portuaria de Yokohama, frente a la bahía de Tokio, no era un lugar digno de ser llamado un bastión. Encerrados por la autoridad del laberinto, la pequeña isla no era más que un pedazo de roca. Incluso alguien como Alec no era lo suficientemente curioso para querer vivir allí. Como nota al margen, los dos no estaban usando una unidad de alquiler. Cecilia Chang, como una de origen china, le había pedido a un familiar que le facilitara este apartamento. Naturalmente, la relación en cuestión no era una persona común, sino un líder fundamental de la Asociación de Magia China, la Distribución de los Nueve Cielos. Esta relación era parcial a la fama del príncipe negro Alec. Si hubieran optado por esconderse en los confines de la capital imperial, el comité de compilación de historia probablemente habría identificado la ubicación de su residencia. Por lo tanto, Alec hizo una petición a la Distribución de los Nueve Cielos, obteniendo de este modo el alojamiento en el barrio chino, un lugar conocido en el mundo por la magia japonesa como la concesión. Aquí. Lleva estos a la mesa de allá. Lo tengo. Hey Alec, he querido decir esto hace mucho tiempo, realmente eres una persona diligente. Cecilia suspiró mientras que hablaba. Examinó el plato mientras que lo llevaba el cangrejo con arroz frito, la sopa de pollo china y ensalada de mariscos que era en porciones para dos. Esta 4LDK, Google los espera, había sido mantenida limpia y ordenada y sin una sola mota de polvo. El lugar ya se había sometido a una limpieza exhaustiva en preparación para la llegada del rey demonio Campione. Pero además de eso, Alec dedicaba su propio tiempo cada día para mantenerlo limpio y ordenado. Siervos y chefs, yo puedo cuidar de mí mismo. No me gustan los extraños que andan alrededor de mi entorno. También, por favor, mantén tus comentarios para ti misma. Esa fue la orden que había emitido con una cara de póker rígida. Como nota al margen, dado el nivel de vida suficiente, Alec no se molestó en hacer un uso efectivo de cada habitación. Todo lo que necesitaba era una habitación individual con una cama, un armario y un escritorio. Investigando o contemplando bien la entrada de la noche, era común para él sentarse en el sofá cuando sufría de insomnio. Esto era suficiente. Ya fuera un 4LDK o una unidad de 1K, si tenía espacio para vivir era suficiente. Aún así, todavía limpiaba todos los rincones en todas las habitaciones. Ese era el tipo de vida disciplinada que Alec llevaba. 30 minutos antes, Cecilia, quien se alojaba en la casa de un pariente, acababa de regresar con los alimentos que había comprado desde Chinatown. ¿Tú llamas a esto arroz frito con cangrejo?
Los granos de arroz son correosos y se utilizó la carne de cangrejo congelada, no solo eso, son cosas de mala calidad que se han descongelado y se han vuelto a congelar varias veces. Te voy a enseñar cómo se hace el arroz frito auténtico. Dicho esto, comenzó a ir hasta el wok. Al mismo tiempo, comenzó a preparar la sopa y ensalada con gran familiaridad. A pesar de que yo busco la conveniencia, hay cosas que no puedo comprometer sucesivamente. Si una residencia es incómoda, yo personalmente mejoro las condiciones. Si quiero comida deliciosa, voy a cocinarla yo mismo. Eso es todo lo que hay que hacer. Esa es una cosa asombrosa acerca de ti, una filosofía que funciona igual de bien si estuvieras en una ciudad o una isla deshabitada. El jefe y subordinado se sentaron frente a frente en la mesa, charlando y disfrutando de su comida. Bueno, ese chico Kusanagi seguro que le trae problemas a los demás. Satisfecho con la textura esponjosa del arroz frito, Alec charló en un estado de ánimo igualmente esponjoso. El modus operandi de ese tipo es dar la vuelta diciendo ser un pacifista. Así es como él coge a otros con la guardia baja. Si se le considera como un objeto peligroso desde el principio, entonces la gente se dará cuenta tan pronto cuando él se acerque. Sin embargo, desde que con éxito está disfrazado como alguien inofensivo, la gente se relaja y utiliza la apertura para causar una destrucción masiva. Alec había estado observando los acontecimientos en Japón durante las conmociones causadas por el gran sabio igualando Cielo y Lancelot. Como resultado, se había ganado una comprensión clara del campeone Kusanagi Godou. Además, su capacidad para engañar a las mujeres es incomparable. No sé cómo lo hizo, pero parece que ha ganado la aprobación del líder del culto demoníaco y se convirtió en su hermanito jurado, como corresponde a uno de los compañeros de Alec. Cuando Cecilia coincidió, Alec frunció el ceño ligeramente. Ni siquiera pienses en compararme con los otros chicos como si estuviéramos en la misma categoría. En realidad no hay nada parecido, porque yo soy diferente de los que actúan impulsivamente sin pensar. Alec, debes prestar más atención en tu lugar. Trata de no estar negándote sobre tu propia naturaleza, ¿de acuerdo? Tonterías. Soy una persona rara que ha comprendido a fondo sus propias fortalezas y debilidades. ¿Es así? Por cierto, estaba pensando. La protesta confiada de Alec simplemente fue dejada de lado por Cecilia con indiferencia. El surco en la frente de Alec se profundizó. Este personaje problemático. Incluso si nosotros no lo contratamos como un aliado, no debemos hacernos enemigos de él. Pero Alec siempre se verá como si está tomando una postura de batalla. Es evidente que está falto de precaución. No. Esa idea tuya es muy deficiente. Me duele decir esto, pero tu percepción es insuficiente. Alec sacudió la cabeza ante la inteligente, pero inexperta Cecilia. ¿Defectuosa? ¿Cómo es eso? El hecho de que te mantengas pensando en ellos como gente normal. Escucha bien, cuando se trata de personas más allá del sentido común como los campeones, asegúrate de abandonar las nociones ingenuas como las negociaciones pueden aportar una solución pacífica, el otro es humano también, o los seres humanos pueden llegar a un entendimiento mutuo. Estas personas deben ser entendidas como bestias feroces en vez de eso. En serio. Ah, sí. Debe haber sido hace 7 años, cuando yo estaba en una expedición en California. Conocí en Los Ángeles a John Smith Plutón. Ya como campeone, ese chico estaba predispuesto hacia la racionalidad, así que pensé que podía desarrollar relaciones amistosas fácilmente. Por lo menos, no debería convertirse en hostil. En consecuencia, no pude ni siquiera darle voz a una décima parte de los pensamientos que corrían por mi mente cuando lo conocí. ¿Qué eran? Pensamientos como, usted es un adulto y todavía no se ha graduado de la fase del enmascarado disfrazado. Siempre utilizando el habla como si estuviera jugando y con el comportamiento para llamar la atención como una especie de narcisista. También, esperando elaboradamente cada vez para llegar elegantemente tarde, ese tipo de cosas. Y mucho más. Estoy seguro de que cualquier persona que se reuniera con él ha tenido todo tipo de pensamientos como estos. Recordando el encuentro pasado, Alec explicó. Sin embargo, todo ese esfuerzo resultó ser un desperdicio. Habíamos establecido claramente las relaciones de amistad ya, pero una semana después de nuestro encuentro, Smith y yo tuvimos una lucha sin cuartel. Más o menos llegamos a un punto muerto. ¿Cómo se llegó a eso? Tal vez el momento de nuestro encuentro no fue bien, o tal vez no me pude mantener al día con esa personalidad excesivamente egoísta suya. Al final, tuvimos un alto el fuego y firmamos un pacto de no agresión, acordando mantenernos fuera de los asuntos del otro. El que tiene el mayor ego debería ser tú, ¿verdad? De todos modos, eso fue todo. He experimentado muchos incidentes similares en el pasado. Con la interrupción de Cecilia que parecía tener muchas opiniones que ofrecer, Alec afirmó. Cuando el oponente es un campeone, surgirán conflictos, mientras que las conversaciones de paz se producirán de forma natural solo si son posibles. Por lo tanto, tratar de cambiar algo solamente se traduce en un inútil esfuerzo. Sin llegar a ningún consenso, Alec y la chica en silencio se miraron. De todos modos, ella ha estado convencida de cambiar sus puntos de vista inapropiados.
Así como Alec, por cierto, ¿qué hay con las cosas en la isla? Cecilia cambió de tema. Tal vez ella se había cansado de la discusión infructuosa. No hay problema. Una alarma se transmitirá aquí si alguien se aproxima a ese mar laberíntico. Si pasa algo, puedo regresar de inmediato. La isla, que era el legendario Abelén, o tal vez conocida como la isla flotante. La antigua isla levantada por la alabarda celestial inversa en las aguas cerca de Yokosuka. Usando la autoridad divina de la velocidad para convertirse en un relámpago, Alec podía volar allí en un instante. Esa isla es el lugar donde el rey Arturo. No, su prototipo de dios de la guerra duerme, ¿verdad? Él debe estar abrazando esa espada divina de la salvación mientras que duerme allí, ¿verdad? Exactamente. Respondiendo a la pregunta de Cecilia, Alec bebió un sorbo de sopa. Si esa era la manera que debía ser, Alec, ¿por qué tienes que usar ese artefacto? Por lógica común, no debería existir esa isla originalmente. Cuando Alec fue a Los Ángeles, le había ordenado a Cecilia recuperar un artefacto. Preguntado sobre el tesoro secreto que Alec había descubierto en una isla de Indonesia y asignados a un conocido local de confianza para su custodia, Alec respondió con indiferencia. Pero, por supuesto, es más de lo necesario. Es el elemento crucial necesario para convocar a Guinevere a esta isla. Predecirlo seguramente sería muy útil en algún momento, tuve la precaución de mantenerlo oculto y no apareció en la sede. El museo en STIBs era donde se encontraba su fortaleza. Era el lugar donde Alec a menudo exhibía las cosas que descubría o pedía prestadas. Sin embargo, todo el mundo sabía que era la casa del príncipe negro. Ninguno de sus subordinados que frecuentaban el lugar era débil en combate. Como medida de seguridad final, Siriseman estaba allí, pero Alec seguía sin mantener ningún tipo de elemento como para atraer enemigos verdaderamente peligrosos. Es cierto. Pero Alec, es muy difícil creer cómo llegaste a estar tan seguro de que algo debería estar allí, pero no estaba allí. Por el contrario. Precisamente porque era el lugar de descanso del Rey Delfín, esa posibilidad era muy poco probable en su lugar. Porque esa isla es el lugar que las antepasadas divinas han buscado en vano durante el último milenio. Pensando en Guinevere, Alec continuó. Esa bruja debe haber considerado esto hace mucho tiempo, si la búsqueda sigue siendo infructuosa, la razón podría ser tal vez que alguien había ocultado hábilmente la ubicación de su maestro durmiendo, sobre las formas en que podría haber sido escondido. Algo así. Debieron haber sido los antiguos miembros de las altas esferas de la Comisión de Compilación Historia. Al parecer, ellos vieron la amenaza presentada por el Rey Delfín y decidieron ocultar su existencia. Si yo estuviera en sus zapatos, ¿cómo lo escondería? Lo que Alec reflexionó a partir de ahí fue lo que Guinevere nunca consideró. Esta fue la diferencia en su forma de pensar. Bueno, incluso si la conclusión es correcta, no tengo manera de especular más allá de eso. Simplemente teniendo en cuenta la situación actual, hay 20 posibles resultados. Todo lo que puedo hacer es configurar un gambito que se ocupa de todos ellos. En pocas palabras, esto es todo en preparación para la captura de Guinevere. ¿Qué piensas? Pero en ese momento, Cecilia dijo en voz baja. A pesar de que eres tan talentoso, debe ser un fallo en el tratamiento de las mujeres. Tonterías. Yo soy completamente diferente de Kusanagi Godó. Yo no voy a obsesionarme con las mujeres, ni voy a arrepentirme de mis decisiones, simplemente por ser engañados por las mujeres. Me debes una disculpa. Alec replicó airadamente, pero Cecilia negó con la cabeza vigorosamente. Eso no es lo que quise decir. Los planes de lo que Alec incurre, probablemente los pensamientos impredecibles y los sentimientos de las mujeres, el enamoramiento, la obsesión o similares. Debido a que es el amor incondicional, por lo tanto, el tipo de enemigos con los que tienes más problemas para manejar son básicamente las mujeres. Esa princesa es un muy buen ejemplo. Deja de tratar de encontrar defectos de forma extraña. Ese tipo de mujer, no tengo ningún problema en absoluto. Secretamente recordando a la princesa de Greenwich, Alec exclamó. En este momento, un familiar se manifestó en la mesa en forma de un becerro negro. Sin embargo, fue solo del tamaño de la palma de uno. Sus ojos redondos brillaban con inteligencia definida. El becerro que apareció de repente sin espacio, se sentó al lado del plato de arroz frito mirando a Alec. Un visitante. Alec frunció una sonrisa. Este era el familiar que nacía de la autoridad del feroz dios Toro Minos. Se había manifestado por el bien de gestionar y vigilar el laberinto que Alec había creado. A través del contacto visual con el becerro, Alec al instante recibió la información. En las aguas que rodean el laberinto, ha aparecido una fuerte presencia mágica. ¿Bestia divina? ¿Dios falso o Lancelot? Desconocido. Pero no es un dios hereje. En otras palabras, debe ser algo por encima de una bestia divina. Parece que Guinevere finalmente ha tomado una decisión, aunque pueda ser cautelosa. Voy a ir allí de inmediato. Alec pausó la cuchara con arroz frito que iba hacia su boca mientras que hablaba. No era tan urgente que no tuviera el placer de llenar su estómago o conseguir un cambio de ropa. Así pues, ¿qué chaqueta debería llevar hoy? Alec reflexionó.
mientras que comía. Hoy será probablemente muy ocupado, a menos que se utilice el tiempo sabiamente. Parte 2. Al día siguiente, después de la emboscada del dios de la guerra, Kusanagi Godou fue hacia Sounan. Fuera de la ventana era la gran y profundo mar azul. La ubicación era un café junto al mar. Ayer, Lancelot había encantado a Godou con una técnica secreta para hacer que sus deseos salieran de control. Esto dio lugar a la formación de una asociación entre exóticos enemigos. ¿Por qué debe ser una comida en un lugar como este? Guinevere gruñó con desaprobación. La reina bruja, que siempre mantenía una expresión seria, mostraba tal expresión por primera vez. Sin embargo, Godou la ignoró. Satisfacer el hambre era lo más importante en este momento. Godou dio un gran bocado de su sándwich que contenía pollo, verduras orgánicas y hierbas. Sabroso. Las verduras de hoja verde de la lechuga rúcula eran muy frescas, las rodajas finas del tomate eran muy fragantes y el sabor salado del pollo lo hacía aún más delicioso. No voy a parar si quieres estar lejos de las ciudades y las multitudes, pero no me interesa compartir esa preferencia. Mientras que te muevas conmigo, no trates de estar de acuerdo con mi forma de hacer las cosas, ¿entiendes? Tragando lentamente su sándwich, Godou declaró tranquilamente. Sentado frente a Godou había dos chicas. La ancestra divina Guinevere y Lancelot con su aspecto fresco con su pelo corto de color miel. Guinevere estaba bastante sorprendente en su traje negro habitual. Cada vez que una hermosa chica vestida en la moda de Lolita gótica aparecía, multitudes curiosos se reunían de forma natural. Ya fuera el personal o los clientes, todos estaban mirando a Guinevere con admiración. En cualquier caso, este establecimiento humilde de los filisteos es inadecuado para alguien de la estatura de Guinevere. Kusanagi-sama, usted también es uno de una alta talla, exprese cierta preocupación por una dama. Perturbada por las miradas de la gente, Guinevere habló con la cara toda roja. Por otro lado, Lancelot sentada a su lado permaneció tranquila y serena. ¿No es esto maravilloso? Para ser una niña adorable. Incluso solo en el desierto, se le contempla por el viento que sopla y las constelaciones llenando el cielo. Los pájaros, los insectos y los animales están viéndole. Los seres humanos son lo mismo. Los de más estatura que necesita uno para mostrar la correspondiente solemnidad. Dicho esto, ella levantó su taza de café hacia sus labios. Naturalmente, la antepasada divina y el dios de la guerra no tenían ni idea acerca de la etiqueta del café. El café que bebían había sido acertado por la elección de Godou. Lancelot se había quitado la capa ligeramente sucia que llevaba ayer y se había cambiado de ropa. Un jersey de punto blanco sobre una camisa junto con pantalones negros. En lugar de un buen gusto, era un atuendo conservador. Pero señor caballero, ser llamado así en este estado actual, es un poco embarazoso. La belleza de pelo corto sonrió ante la furiosa que protegía. En realidad, a Lancelot se le estaba dirigiendo una cantidad igual de atención. Como un caballero que abiertamente lo aceptaba todo, dejaba que todo se fundiera en el paisaje de la cafetería. Sin embargo, estas palabras de consejo no lograron apaciguar las emociones indignadas de Guinevere. Ella encontró cosas insoportables simplemente debido a las miradas de la multitud. A Godou le pareció bastante increíble. Él habría pensado que era una mujer pequeña de menor edad. Sí, en serio. Al ser esa era la razón para el desagrado de Guinevere, Godou no pudo evitar reírse. De sí mismo. ¿De qué te ríes, Kusanagi-sama? Bueno, esto. Creo que eres inesperadamente linda de cierta manera. ¿Linda? ¿A qué te refieres? Lo debes saber muy bien, Guinevere. ¿Qué? El rostro de Guinevere al instante se sonrojó todo. Kusanagi-sama, al ser exaltado como un rey demonio, ¿cómo ha podido hablar tan groseramente hacia la reina bruja? Por favor, sea consciente de su propio comportamiento. ¿Por qué demonios tiene que llamar a Guinevere linda? Porque eres muy terca. Godou sonrió con picardía y bromeó. Desde ayer, he tomado todo el asunto en mis manos. Encontrar tantas cosas incompatibles con las expectativas de la gran bruja reina es bastante molesto, ¿verdad? Anoche, Godou había recibido la maldición de Lancelot. Liderados por la hermosa deidad de la guerra, Godou llegó a la orilla del mar donde Guinevere estaba esperando. Gracias por su paciencia, Kusanagi-sama. Para que usted acepte nuestra humilde invitación, estamos muy contentos de lo más profundo de nuestros corazones. Guinevere ofreció una bienvenida en sus tonos habituales llenos de pretensión. Esa cara sonriente como la de una niña estaba rebosante de alegría por la bruja reina habiendo arrebatado la oportunidad para su victoria. Sin embargo, Godou declaró sin siquiera mirarla. Lo que sea. Acepto la invitación. Entonces él extendió su mano hacia el rostro de Guinevere. La única bruja reina no podía dejar sentir que su cuerpo se tensaba al instante. Durante este tiempo, la barbilla delgada estaba siendo sujetada entre el índice de Godou y el dedo medio, obligándola a levantar la mirada hacia el rostro de Godou. Recuerda esto también. Después de que me ocupe de Gascoigne, concluiré los asuntos con Lancelot. No voy a permitir que interfieras. De lo contrario, prepárate para las consecuencias. Quieres revivir al llamado Rey Delfín, ¿verdad? Usted está diciendo que va a matar a Guinevere. Por supuesto que no.
Yo no voy a hacer eso. Sin embargo, hay muchas maneras de obstaculizar su reactivación. Será mejor que ni siquiera pienses en ir contra mí cuando esté en plena forma. Godot había estado hablando en voz baja. Sin embargo, ahora estaba hablando con una voz tan temible y solemne que él mismo no podía creer lo posible. Con su espíritu roto, Guinevere solamente asintió vigorosamente en serio. Luego echó una mirada impotente hacia su protector. Disculpas, amado hija. Uno ha encantado a Kusanagi Godot con punta insana, una maldición que le permitirá luchar contra Alexandre Gascoigne antes del duelo con este caballero. Es muy simple. Pero como se espera de un asesino de dioses, posee la dignidad sustancial. Incluso bajo una maldición, parecería que la formación de una alianza de iguales es imposible. ¿Iguales? No seas ridícula. Escuchando las palabras de Lancelot, Godot la ridiculizó. Solo déjenme todo a mí desde este punto en adelante. Si una mujer cautelosa como Guinevere fuera a estar a cargo, incluso lo que es legítimamente suyo no podrá ser recuperada. Hasta que comience la batalla con Gascoigne, ambas estarán bajo mi mando. Solo de esta manera ustedes pueden llegar a la victoria. Esta declaración provocó que el hermoso rostro de Guinevere se pusiera pálido. Por otro lado, su hermosa deidad guardiana simplemente hizo y se cruzó de brazos, murmurando mientras que contemplaba. Al final, no se formularon objeciones. En el fondo, ella debió haber estado de acuerdo con las palabras de Kusanagi Godot. Así Kusanagi Godot se convirtió en el líder de esta alianza improvisada de enemigos. Después de eso, Kusanagi Godot mandó a Guinevere a preparar comida y alojamiento usando su magia. Decidiendo durante la noche que mañana será el asalto a la isla, prepararon la elaboración de planes detallados. Una buena noche de descanso para recibir la mañana, una buena comida en la preparación de la batalla, era como las cosas habían llegado a esto. Luego se acercó a este café junto al mar con dos chicas hermosas en el remolque, lo que conducía al presente. ¡Qué disgusto! No hay nada por el estilo. Con las burlas de Godot, Guinevere negó con vehemencia y su cara se puso roja de vergüenza. Pero lo más probable es que hubiera dado en el blanco, porque ella torpemente giró la cara lejos de su mirada. Oh, no seas tímida. A pesar de que eres la bruja reina, eso es tan infantil de ti. Todo lo que dije hace un momento fue que eras linda, ¿verdad? Eso no es algo que me guste. La sonrisa de Godot le dio a Guinevere un grave susto. A pesar de que décadas habían pasado desde su renacimiento con éxito, la antepasada divina todavía era una niña pubescente. La bruja reina mostraba un terrorífico poder mágico y prestigio. Sin embargo, Guinevere empezó a mostrar un temor inocente como correspondía a su aspecto. Los niños deben actuar como niños y dejar que los adultos hagan el trabajo. A pesar de que no soy realmente un adulto, todavía debo ser más confiable que tú. ¿Qué? ¡Qué grosero! Guinevere es de hecho la bruja que nació incontables años en el pasado. No importa hace cuántos muchos años naciste, nada ha cambiado tu apariencia infantil. En cualquier caso, además de Lancelot, ahora tienes a una persona más de la que dependes, por lo menos hasta que Gascoigne sea derrotado. Creo que está bien que puedas hacer berrinches infantiles de vez en cuando, ¿verdad? Al igual que lo dijo, ni siquiera había pasado el mediodía. Godot ya había comenzado a entender a la bruja Guinevere. En resumen, no era más que una niña. Aunque no estaba claro si los antepasados divinos tenían el mismo concepto de crecimiento o la edad adulta, por lo menos, era evidente que el desarrollo mental de Guinevere no era tan maduro. Esto fue probablemente la razón por la que su visión era tan estrecha y hacía cosas cautelosas. En ese caso, voy a ser muy problemático si Guinevere tiene su dignidad. Bueno, sigue adelante y disfruta de su naturaleza como te guste. Eso está bien también. Las niñas tercas y obstinadas que no piensan demasiado profundamente o tratan de ser agradables pueden ser muy lindas también. Observando la torpeza y la vergüenza de Guinevere, Godot comentó. Una chica que traía a la vida las fantasías de muchos chicos, por supuesto, ella era muy linda. Pero solo ahora se había dado cuenta de este fetiche que Godot contrariamente tenía. Resultó que Godot tenía una debilidad para las chicas que poseían un lado difícil. Los ejemplos incluyen a Erika, Yuri, Liliana y Ena. Ahora que lo pensaba, su hermana pequeña Shizuka y la amiga de la infancia Asuka también tenían esas facetas en su personalidad. Al darse cuenta de esto, Godot increíblemente la encontró incluso más linda que antes. Kusanagi-sama, eres el peor. Por otro lado, Guinevere giró bruscamente la cara. Al parecer, ella ya no podía soportar la mirada sonriente de Godot. Pero incluso dándose la vuelta, su cabeza aún se sostenía en alto, viendo en secreto los movimientos de Godot. Sus sentimientos no habían sido heridos, más bien era probablemente lo opuesto. A pesar de que esto era muy lindo de Guinevere, el próximo movimiento de Lancelot fue completamente inesperado. Por cierto, Kusanagi Godot. Estas dos aquí no son las únicas que han sido miradas por la multitud, ¿eh? Parece que había muchas chicas que lo miraban con pasión en sus ojos. ¿En serio? Yo no lo sentí. A pesar de la observación de Lancelot, Godot no sentía nada especial. ¿Tal vez te equivocas? Los tipos como yo son una moneda de 10 centavos por docena.
Puedo estar de pie fuera de la multitud debido a estar con ustedes dos, pero si es realmente, la pasión en sus ojos es tema de debate. Oh, en absoluto. De hecho, usted es más varonil. Antes de darse cuenta, el rostro de Lancelot se había acercado hacia el rostro de Godot. Frente a él estaba la cara refrescante y fresca de esta hermosa chica. Separados por meros centímetros, sus labios estaban a punto de entrar en contacto con los de Godot. Desde un ángulo diferente, era probable que se viera exactamente como un beso. En este momento, los gritos de chicas ya se oían desde atrás. Al girar la cabeza hacia atrás, Godot encontró un par de chicas que se parecían a escolares de primer año de secundaria, mirándolo en un aparente estado de pánico. Parecía que se habían asustado por algo. Godot sonrió en silencio y saludó. Esto no era una sonrisa forzada, sino una que llevaba el mensaje de mi error. Una sonrisa momentánea. Las dos chicas de inmediato le devolvieron la sonrisa y le saludaron. Comparado con antes, Godot ya no guardaba tanto su distancia de las chicas. Que yo sepa, en la maldición no venía nada sobre que Godot se iba a convertir en un Pussy Destroyer XD. Después de recibir el encantamiento de Lancelot, Godot parecía haber ampliado sus horizontes. Había una sensación de que el sentido común y los preconceptos redundantes habían sido abandonados mientras que él actuaba de acuerdo con los deseos de su corazón. No actúes de manera tan extraña de repente. Podría causar un alboroto, ¿sabes? Después de responder a las chicas, Godot se quejó hacia la hermosa caballero. ¿Qué? Este caballero solo hizo un mal esfuerzo para complacer a las chicas que estaban mirándole. Ruego que perdone a este caballero. Pero lo que dijo era cierto, ¿no es así? Abierto a la pregunta. Todo lo que hiciste fue asustar a esas chicas desconocidas con un comportamiento extraño, ¿no? Diciéndoselo a Lancelot, Godot notó algo. Es bastante raro para los dioses el reconocer a los humanos ordinarios. Si se compara con la forma en que los seres humanos contemplan las hormigas por todo el piso, las hormigas no entran en su opinión después de todo. Ya sea que estén verdaderamente conocidas es una cuestión aparte. De todos modos, esa es la verdad de las cosas. Entrecerrando los ojos azul como el cielo, Lancelot continuó. Yendo a través del mundo de los humanos, simplemente traté de mirar brevemente, eso es todo. Sin embargo, el que verdaderamente mira a este caballero, no hay nadie más que un ser humano con el que nuestros corazones están unidos como uno. Ese es usted, Kusanagi Godot, querido señor, por favor no se olvide de eso. Como si alguien pudiera olvidarlo. Yo soy el que te va a derrotar. No, este caballero deberá derrotarle. Los dos miraban a los ojos del otro, con sus rostros acercándose y murmurando en la conversación. El comportamiento de Godot y Lancelot atrajo una vez más los gritos de chicas ya desde atrás. Sin embargo, Godot no les prestó atención esta vez. Nada era actualmente más importante que el enemigo ante él. Sir Caballero y Kusanagi-sama, mostrando un amor mutuo. Guinevere de repente susurró. No había un tono de sarcasmo, sino una observación honesta recta desde el corazón. No es nada como eso. Más bien debe ser mejor descrito como un destino podrido o similar. Dicho esto, Godot retiró su rostro del de Lancelot. Desde la perspectiva de un espectador, esto podría haber parecido una dama en cada brazo, pero la verdad era muy lejos de ese tipo de felicidad. Esto no era más que una alianza improvisada de enemigos con el fin de derrotar a Alexandre Gascoigne. En el segundo duelo se resolverían las cosas al fin, era lo que verdaderamente Godot anticipó en serio. A partir de entonces, Godot y las dos chicas salieron de la cafetería y se dirigieron hacia el mar. Fuera de la vista de los demás, él le ordenó a Guinevere realizar la magia de vuelo. Envuelto por un destello de luz blanca, Godot y la bruja reina, así como la hermosa deidad de la guerra, tomaron vuelo. Su destino era las aguas territoriales del Mar del Diablo. Godot le había ordenado anteriormente a Guinevere preparar un barco allí. Godot estaba en silencio lleno de emoción. Después de derrotar al príncipe negro, tendría su segundo duelo con Lancelot du Lac como una venganza por Atenea. Por supuesto que voy a ser el victorioso. El espíritu de batalla torció los labios de Godot, manifestándose en una sonrisa salvaje en el rostro. Esto era probablemente debido a la maldición, ¿verdad? Godot centró su mente en la batalla sin ninguna vacilación. La próxima vez que una crisis surgiera, probablemente iría con la corriente y entraría en la disposición de batalla al instante. Sin embargo, actualmente no había necesidad de ser guiado por el flujo. Con la sed de batalla de Godot desde el fondo de su corazón, su alma daba rienda suelta a disfrutar la emoción, la excitación y la beligerancia. Tal libertad, qué sentido de la liberación. Kusanagi Godot ya no se vio obstaculizado por la duda. Se había convertido en un guerrero puro, un rey tiránico. Parte 3. Tomando la forma de un rayo, Alec voló a través del cielo por encima de la bahía de Tokio. Dejando detrás a Cecilia en el barrio chino, tomó acción por sí solo. A pesar de que muchas personas consideraban esto un mal hábito suyo, no se podía hacer nada. Después de todo, pocos existían en este mundo que pudieran mantenerse al día con su velocidad. Visto desde el Chinatown de Yokohama, el cielo estaba despejado y soleado. Pero ahora,
el avatar de un rayo había cruzado el cielo y se había convertido en oscuro y nublado. El tiempo ha cambiado, no, esto era el efecto de las existencias divinas o similares. Estas nubes tenían que haber sido convocadas por Lancelot, Guinevere o algo bajo su mando. Bueno, yo nunca. Manteniendo su avatar de relámpago, Alec murmuró. Difícil de creer, pero había un barco de vela, de crucero en el océano. El barco de madera se vio reforzado por planchas de hierro en varios lugares y equipado con varios cañones. Este era un producto de la era de los descubrimientos, cuando el Imperio Británico había estado expandiendo sus colonias en todo el mundo. Esas velas blancas, levantadas en alto, cogieron el viento entrante y condujeron la nave suavemente hacia adelante. La nave tenía 3 mástiles y su longitud era menos de 20 metros. Sin embargo, ningún equipo era visible. A pesar de que la mano de obra era normalmente esencial para las operaciones, el velero parecía moverse a lo largo como una máquina totalmente automática. Esto se debió al hecho de que era un barco convocado y trasladado por arte de magia. El velero avanzó a través del océano bajo el cielo oscuro y nublado anunciando la venida de una tormenta. En general, desprendía una solemnidad terrible como un barco fantasma. Alec podía sentir su cuerpo y mente con la moral alta, llenos de poder para la batalla. Un dios hereje se escondía en algún lugar de esa nave. Trueno del cielo azul. Al cantar las breves palabras de hechizo, instantáneamente desató su autoridad. Inmediatamente, la luz brotó del cuerpo del avatar rayo con estrépito atronador, formó truenos y relámpagos, golpeando el barco debajo en el océano. Un barco de madera probablemente se habría encendido como resultado, pero la nave mágica permaneció ilesa. El dios hereje, montando a caballo en el barco, había utilizado el poder mágico para desviar el rayo. Alex sonrió. Después de todo, la capacidad de disparar ataques eléctricos, mientras que estaba en forma de avatar de rayo, era simplemente incidental a la autoridad de la velocidad divina. No podía causar un daño significativo a los dioses, era simplemente para que en una abertura disparara para avisar a Alec ha llegado. El rayo volando descendió a la cubierta del barco de vela. Aterrizando, recuperó su forma humana. Alec contempló su entorno para buscar signos de sus enemigos. Por aquí, Alejandro Sama. La voz familiar de Guinevere lo llamó. La antepasada divina rubia que parecía una muñeca antigua estaba saliendo de la cabina junto con Lancelot, el caballero en armadura blanca. ¿Finalmente te decidiste para una conclusión decisiva, Guinevere? Sucedió más rápido de lo que esperaba. Al haber tratado y competido contra esta bruja reina por los últimos 8 años, Alec había llegado a entender la personalidad de Guinevere y su forma de pensar completamente. En consecuencia, estaba bastante sorprendido de que ella con decisión arriesgaría todo en una apuesta del todo en cuestión de días. Sí. A pesar de todo tipo de preocupaciones, Guinevere logró reunir su coraje y superar obstáculos, todo gracias a su consejo, Alteza confía en ti misma. ¿Qué pasa con Lancelot? Como dios hereje, sin duda sería un rival molesto. Alex se dirigió hacia Guinevere, quien había asentido en señal de aprobación. El dios blanco de la guerra blindado ejercía Excalibur, la lanza hecha al pulir y afilar la decrépita espada divina de la salvación, y se había quedado en silencio al lado de la ancestra divina en espera. Desde el encuentro hace 8 años, Alex siempre lo había visto dando vueltas como su ángel de la guarda. Pero ahora se había convertido en un verdadero dios hereje, empuñando la lanza divina Excalibur como su nueva arma. El santo grial que había absorbido la esencia de Atena lo había revivido. En realidad, la facción de Guinevere actualmente mantenía en sus manos un poder formidable. Y por el bien de debilitarlos, para obtener la victoria, Alec había preparado a Belén, utilizando su autoridad de laberinto. Esto era para el propósito de acortar una porción del potencial de batalla de Guinevere y Lancelot. No, Gascoigne. El que accedió a ayudar a la amada hija Guinevere no es este caballero. Uno simplemente está para protegerla, requiriendo ni promesa ni petición. Oh. Al oír la voz varonil de Lancelot sonando desde el casco, Alec frunció el ceño. Él había sospechado tal posibilidad. De hecho, ya tenía una premonición del momento en que seleccionó a Japón como el escenario para la batalla final. Descubriendo las brasas que no debían ser descubiertas, los incendios que no debían ser posibles, precisamente porque existía un tipo así, Alec realmente entendía este principio profundamente. Sí, esa persona es un rufián que no le importa su propio negocio, ni sabe cómo tratar a una dama. Sin embargo, parece más o menos fiable. Las cosas están en sus manos. Las mejillas de Guinevere se sonrojaron ligeramente mientras que hablaba. Alec dijo, con perplejidad. ¿Qué está pasando? Esta chica que siempre actuaba tan alta y poderosa desde su primer encuentro, ahora estaba nerviosa sobre la reunión con un chico, estando en una pérdida de palabras sobre esa maravillosa sensación del corazón acelerado. ¿Era esto lo que la gente llamaba el encanto? Para que él hubiera logrado hacer que esta bruja hiciera tales expresiones y comportamiento de inexperiencias de niña, el presentimiento desagradable se estaba convirtiendo en una certeza absoluta. En otras palabras, tu facción aún conserva otra carta de triunfo, ¿verdad? Ah, sí. Ese soy yo.
La tercera persona salió de la cabina. Alec no se sorprendió al escuchar su voz. El otro era el hipócrita que siempre insistía en que era un pacifista. Desde la perspectiva de Alec, ese tipo de creencia era completamente inútil. Escupiendo ese tipo de palabras de la boca solo traía la vergüenza, simplemente tratando de endulzar los propios crímenes. Hace unos meses, Alec ya tenía la sensación de que le iría mal en su compatibilidad. En consecuencia miró a la cara de Kusanagi Godou y dijo, bueno, en el momento en que decidí luchar en Japón, ya esperaba que se llegaría a esto. Alec simplemente se encogió de hombros. Cuando dos campeones estaban presentes en el mismo país, era común que se convirtieran en centros involuntarios de conmoción, arrasando arbitrariamente por separado. Entrando en enfrentamientos entre sí era otra ocurrencia común. Lo que me sorprende es el hecho de que tú, el hipócrita, en realidad tomaría el lado de Guinevere. En realidad, se trató de la sugerencia de Lancelot. Observando la risita de Godou, Alec estaba completamente seguro. En comparación con la última vez, Godou estaba mucho más firme, tal fue la impresión que Alec cosechó. Tengo que llegar a una conclusión decisiva con Lancelot y sin distracciones, tú eres un obstáculo. Primero me haré cargo de este intruso en mi camino antes de que tenga un duelo satisfactorio con Lancelot. Gascoigne, pelea conmigo aquí. ¿Te importaría si me negara? Lo siento. Lamentablemente, la cancelación está fuera de la cuestión. El rápido cambio de Kusanagi Godou en este corto tiempo. ¿Esa fue la clave? Alec en secreto asintió para sí mismo. En realidad, el campeone de Japón y el príncipe negro estaban en un marcado contraste entre sí. Preocupado por sus propios verdaderos deseos, incapaz de dar un paso adelante. Esto, junto con la hipocresía, eran rasgos igualmente pendientes de Kusanagi Godou. Ahora que el tiempo dedicado a la vacilación se había reducido, sus acciones tomadas después de comprometerse a una decisión mostraron una extraordinaria iniciativa. ¿Fue por eso que su indecisión no era tan visible ahora? En contraposición, Alec nunca hizo aparecer un momento de vacilación hacia la búsqueda de lo que él deseaba. La acción inmediata siempre fue tomada. El hipócrita y el que se hacía pasar por un villano. El hombre indeciso y el hombre que nunca vacilaba. En un cierto nivel es una asociación bastante sólida la que tenemos aquí. Muy bien, acepto tu reto. Sin embargo, yo soy uno de los que están de pie. Si no puedes mantener el ritmo, voy a dejarte atrás sin pensar. Claro. Voy a mantenerme al día con todo lo que tengo. A pesar de todo, nunca esperaba que unieras fuerzas con la antepasada divina. No, en lugar de lo caer bajo el encanto de la bruja, parece que Guinevere ha sido encantada en su lugar. Alec se mantuvo con la impresión de que Guinevere estaba mirando a Godou con los ojos de preocupación a pesar de hacer los preparativos con compostura. Siendo testigo de esta escena, Alec suspiró. En encantada. ¡Qué grosero! Por favor hable con mayor prudencia Alejandro Sama. No hay necesidad de prudencia. Esto es simplemente el resultado de la observación objetiva. Nadie ha sido encantado por nadie. Esto es simplemente una alianza temporal hasta mi batalla con Lancelot. Ya es hora de comenzar. Godou dio una mirada sesgada hacia la nerviosa Guinevere y al calmado Alec, y luego dijo, Lancelot, Guinevere, déjenmelo a mí. Ustedes dos vayan primero. La antepasada divina y el dios de la guerra de inmediato respondieron a su mando. Lancelot silbó una vez y el corcel blanco divino descendió del cielo. Era el caballo divino que había visto volar antes. Montando hábilmente el caballo levantó el cuerpo pubescente de Guinevere y la sentó en la silla de montar. El caballo blanco divino se disparó a través del cielo. Su destino era obviamente la isla flotante. Lo siento, yo personalmente no tengo ninguna razón para quedarme aquí y luchar. Alec al instante se convirtió en un rayo. Incluso si Kusanagi Godou podía moverse a la velocidad de Dios, no tenía forma de volar. Deshacerse de él al volar era la solución más fácil. Sin embargo, Ama no Murakumo, por favor. Kusanagi Godou levantó su brazo derecho. El cuerpo de plasma de Alec fue liberado y enviado de vuelta a su forma humana. Convertirse en un rayo le hacía especialmente débil contra la magia. Ese brazo por allí debía tener algún tipo de capacidad de disipar los hechizos y poderes espirituales. Parece que tienes algo útil allí. Ah, sí. Una cosa bastante ingeniosa. Absorbe el poder mágico, por lo tanto la disipa. Me preguntaba si absorber algo de tu poder podría obligarte a volver, así que lo probé. Al escuchar la respuesta de Kusanagi Godou, Alec se puso serio. Parece que no había salida fácil después de todo. No se podía evitar, de pie en la cubierta del barco de vela que la ancestra divina había convocado a través de la magia, se enfrentó al campeón japonés. La batalla estaba a punto de comenzar. Parte 4. El enemigo era el príncipe negro, Alexandre Gascoigne. Desafiando a otro campeón a un duelo por su propia voluntad, Godou recordó toda la información que había recibido en relación con las autoridades de este enemigo por Alice, Erika, Liliana y la última noche por Guinevere y Lancelot. El rey demonio de la velocidad divina que se manifiesta como un rayo. Aunque la reputación de poseer otras autoridades problemáticas, su mayor característica distintiva era la velocidad.
Tú realmente tienes una potencia similar a la mía. Alec habló. También parecía estar informado acerca de la autoridad de Kusanagi Godou. Probablemente vio la lucha contra Lancelot y el mencionado incidente contra el gran sabio antes. Sería prudente asumir que ya tenía una sólida comprensión de las capacidades de Godou. ¿Lo sabías? Los llamados poderes de la velocidad del rayo son inesperadamente difíciles de controlar, particularmente en situaciones caóticas como estas. Ciertamente. Godou asintió con la cabeza de todo corazón con la descripción de Alec. Independientemente de la velocidad máxima, era muy difícil mover el cuerpo de acuerdo a la imagen exacta en la mente. Sin embargo, una vez que te acostumbras a esta habilidad, llega a ser algo útil. ¿No crees? Completamente incapaz de ver el ataque de inmediato, Godou se encontró volando por el aire en el momento en que se dio cuenta. Estoy volando. De alguna manera Godou se movía en el aire. Naturalmente, él inmediatamente se estrelló de nuevo sobre la cubierta. A partir de las sensaciones del cuerpo, se sentía como si había caído desde una altura de 10 metros y pico. ¡Guau! Sobre el barco, convocado por Guinevere a través de la magia. Cuando Godou cayó sobre la cubierta de esa nave, él gimió de dolor. ¿Qué ha pasado ahora? Godou se quedó en estado de shock hacia Alec. El alto príncipe negro en su elegante chaqueta negra no parecía haberse movido. Godou podía sentir la parte posterior de su cabeza con daño y un dolor agudo se podía sentir en todo el cuerpo. Yo tampoco me puedo considerar humano, con esta capacidad de resistencia sobrenatural. Cayendo desde esa altura, los seres humanos ordinarios probablemente morirían, o al menos sufrirían quién sabe qué tipo de secuelas, incluso si sobrevivieran. En el instante en que Alec habló, Godou se sorprendió al encontrarse a sí mismo cayendo de nuevo. ¡Guau! Cayendo en la cubierta una vez más, todo su cuerpo sintió el violento impacto. Eso era cierto. Si fuera una persona ordinaria, morir al instante no sería una sorpresa. Pero Godou soportó el dolor intenso de todo su cuerpo mientras que se empujaba a sí mismo. Luchando, se levantó sobre sus pies. Godou por sí mismo también era un usuario de la velocidad de Dios. A pesar de que era solo una especulación, parecía haber cogido una idea aproximada de cómo se había llevado a cabo el ataque. Probablemente podría encontrar un método para contrarrestarlo. Mira cómo lo intercepto. Solo acuéstate obedientemente. Sería de gran ayuda si pudieras ahorrar un poco de esfuerzo. Dame un respiro, son solo unos pocos tiros. Tengo la intención de terminar el trabajo. Alec sonrió a la réplica de Godou con un HMPH. Godou creía que su suposición era correcta. Usando la velocidad divina, Alec cargaba hacia adelante y se detenía justo enfrente de Godou, agarrándolo y saltando en el aire. Entonces en el momento apropiado arrojaba a Godou abajo mientras que él aterrizaba espléndidamente por sí mismo. Si Godou desataba velocidad de Dios al máximo, probablemente podría lograr la misma hazaña. Haciendo uso de esa capacidad particular, haría a su cuerpo excepcionalmente ligero, por lo que el peso de un solo toque humano sería como si nada. Por lo tanto, era una habilidad que podría lograr por sí mismo. Estoy demasiado obstinado en el hecho de que no quiero volver a disfrutar de la lucha mientras me muevo en ese tipo de velocidad. Esta forma es muy eficiente, no está mal, ¿verdad? Yo puedo estar de acuerdo. Godou había enfrentado antes los ataques continuos de velocidad de Dios del gran sabio que iguala el cielo. Sin embargo, él no tenía ninguna intención de imitar a Alec. Dadas las defensas ridículas y la resistencia de los dioses y campeones, causar daño suficiente a través de este método llevaría demasiado esfuerzo. Durante todo el tiempo, tendría que sufrir una gran presión al tratar de atacar continuamente usando la velocidad de Dios, la cual era difícil de controlar. En este punto en el tiempo, no creía que fuera una decisión sabia. Además, la velocidad divina del gran sabio era probablemente fundamentalmente diferente de la velocidad de Dios de Godou. Bueno, esto hace las cosas del todo claro. Godou en secreto murmuró para sí mismo. A pesar de que ambos tenían la misma arma, sus niveles de familiaridad eran completamente diferentes. Alec había dominado por completo el poder de la velocidad de Dios. Si Godou trataba de luchar de la misma manera, solo perdería lastimosamente. Godou activó la cuarta encarnación de Beretragná, el camello. El poder que solo podía ser utilizado cuando estaba fuertemente lesionado, era la encarnación que poseía la capacidad del combate bestial, con la fuerza de las piernas y la resistencia. Él está viniendo. Los instintos del camello sintieron a Alec empezando a hacer un movimiento. En lugar de ver a través del propio ataque, los instintos bestiales sintieron la decisión del enemigo para atacar, el aura de intención asesina. En el instante en que Alec procedió a desaparecer, Godou pateó con su pierna derecha, como tratando de romper la barbilla y el cráneo de un enemigo de pie delante de él. Al mismo tiempo, algo que se movía a velocidades anormales se acercó y luego evadió esta patada, eso era lo que sentía. Alec volvió a aparecer donde estaba originalmente. Una habilidad para capturar mi velocidad. ¿Quién sabía que un tipo como tú serías capaz de lograr algo así? Es porque los demás sin piedad me han hecho lo mismo antes. Alec parecía bastante divertido mientras que Godou soportó su dolor cuando respondió.
Los que podían ver a través de la velocidad de Dios e incluso revertir la situación a su favor eran Loquillian así como Salvatore Doni. La encarnación del camello mostraba un potencial de combate acercándose a tales superhumanos. Incluso si Godot no podía hacer exactamente lo mismo, una imitación aproximada estaba bien dentro de su capacidad. Bueno, es solo una imitación después de todo. Creo que si fuera a atacar continuamente, pronto revelarías aberturas. Así era de hecho. Godot casi se ahoga en respuesta a la percepción de Alec. A pesar de que lo hizo con éxito por casualidad, de la sensación de ahora Godot conjeturó que probablemente sería golpeado una de cada 3 veces. Aún así, este nivel de impedimento era suficiente para evitar que su oponente atacara a voluntad. Esto probablemente se contaba como hacer un uso efectivo de las cosas. Dicho esto, no me gusta en especial participar en un intercambio de golpes con los enemigos. Vamos a cambiar un poco las cosas. Alex sonrió cuando él declaró. En ese mismo instante. Crash. El velero mágico comenzó a temblar intensamente como si fuera movido por un terremoto. Algún tipo de objeto masivo estaba al acecho en el mar, chocando violentamente con la parte inferior del barco. Crash. Otro sismo. El asalto bajo el agua continuó. ¿Qué había llegado desde el mar? Al salir del perplejo Godot por detrás, Alec ágilmente saltó, aterrizando suavemente en el mástil de la nave. Mis disculpas. Los golpes mutuos como en el boxeo no se adaptan a mi estilo. Yo decidí traer una escolta expresamente para momentos como estos. Es un poco vergonzoso, pero debería ser suficiente para satisfacer una sangre caliente como la tuya. Fiel a su palabra, Alec dio un paso atrás y observó con frialdad desde arriba cuando habló. Una escolta. Era la escolta de este chico. Godot trató de mantener el equilibrio en el barco meciéndose mientras que corría a lo largo. Mirando hacia abajo en el mar le trajo una gran sorpresa. Había una silueta masiva profundamente en el agua, en la forma de un humanoide gigantesco. La cosa que se asemejaba a un gigante aparentemente estaba atacando la nave, haciendo que crujiera intensamente. La sombra tenía el pelo largo, así como un cuerpo femenino. Las protuberancias en la espalda eran evocadoras de las alas. La parte inferior del torso no tenía piernas, pero parecía una cola de pescado en su lugar. Godot recordó la información sobre Alec que Alice le había mostrado. De hecho, esto debía ser la reina sin cara. Con toda probabilidad, el hombre que poseía 5 autoridades. Rayo negro, juicio de furia, el laberinto, extraña codicia, y por último, la reina sin rostro. Esta era la reina obligada por una sola regla absoluta, su cara no debía ser expuesta. Al parecer, si alguien veía su cara, ella se desinvocaría inmediatamente. Sin embargo, sus poderes incluían volar en el cielo, nadar como un pez en el agua y un poder destructivo que podría destruir una torre de acero. No solo podía aparecer y desaparecer esquivamente, sino que su tamaño corporal también se podía modificar a voluntad. Sin tener en cuenta la restricción que requería su cara para mantenerse invisible, sus poderes eran de uso múltiple. Crash. El barco se balanceó de nuevo. Iba a hundirse si esto continuaba. Una vez que se abriera un agujero en la parte inferior de la nave, no sería más que un juego. Alec era descrito como un mago además de poseer el poder de volar por los aires como un rayo. Incluso si el barco se hundía probablemente podría escapar sin problemas. Por otro lado, Godot no tendría más remedio que nadar una vez fuera forzado en el mar. En ese caso, tendré que llamar a ese tipo. Godot hizo al instante su decisión. Los pecadores no desafilados e inaccesibles. La rotura del juramento será purgada por el martillo de hierro de la justicia. Gritando las palabras de hechizo, Godot exhortó la quinta encarnación de Beretragna. A partir de la superficie del mar, un tono negro y majestuoso, jabalí, fue convocado. Su tamaño no era menos masivo que el de la reina. La encarnación que solo podía ser convocada con el fin de pulverizar un objeto masivo. Naturalmente, el objetivo esta vez era la reina. ¡Ah! Los rugidos de la bestia divina reverberaban a través del vasto mar. A decir verdad, si este tipo resultara ser incapaz de nadar, realmente estaría en problemas. Godot estaba secretamente preocupado. Pero ese no fue el caso. Flotando en el mar, el jabalí negro de repente cargó hacia adelante, como si fuera un esquí acuático o como un torpedo perforara a través del agua, cortando a través del mar y moviéndose en línea recta hacia la diosa para chocar a alta velocidad. Por otro lado, la diosa, accesible solamente como una silueta, era bastante ágil. Ágilmente girando su cuerpo en el mar como un pez, evadió la carga recta del jabalí. Sin embargo, el espíritu competitivo del jabalí había despertado mucho. Tras el ataque que perdió su marca, el jabalí rápidamente hizo un cambio de sentido y cargó hacia la reina de nuevo. Así comenzó la batalla del agua entre los monstruos gigantescos. La reina sin rostro de alguna manera conjuró y arrojó lanzas masivas en el agua para atacar cuando ella evadió la carga del jabalí. A medida que el jabalí se dedicaba a combatir la sombra amorfa a corta distancia, sus colmillos en ocasiones podían verse perforando en el enemigo.
Al mismo tiempo, las lanzas arrojadas de la reina también rasgaron la piel de tono negro, vomitando sangre negra de otro mundo, muriendo en el agua de mar de un color de tinta. Ahora veo, tú también eres dueño de una bestia feroz. Jaja, en realidad no es necesario comparar la ferocidad de nuestras mascotas en el mar. En el momento en que la risa de Alex se oyó, la figura de la reina desapareció del mar. Después de haber perdido su objetivo, la carga del jabalí infructuosamente dividió las aguas y cargó alrededor. En ese instante, Godot de repente se dio cuenta. Sentía una extraordinaria sensación de peligro. Basándose en las advertencias instintivas, Godot saltó hacia adelante como si se zambullera en una piscina, ni siquiera mirando a Alec, quien se suponía iba a estar de pie en el mástil de la nave. Si hubiera desviado su atención al mirar, probablemente habría sido demasiado tarde. Al mismo tiempo que Godot saltó, Alec apareció en la posición donde Godot simplemente había estado de pie. Apuñalando de repente con el arma en la mano, el ataque se perdió gracias al salto de fuga de Godot. ¿No dijiste que el intercambio de golpes físicos no era tu estilo? ¿Qué? Mientras que sea un asunto unilateral que pueda terminar en 1 o 2 golpes, supongo que puede ser aceptado como una excusa. La crítica contundente de Godot fue casualmente desestimada. Aún así, para que ese individuo eligiera deliberadamente ese tipo de objeto como un arma, Godot estaba muy impresionado por la herramienta tomada en la mano de Alec. ¡Qué hombre verdaderamente extraño! El objeto punzante resultó ser una pluma antigua. El tipo de pluma que requería de tinta en la punta. Incluso como una herramienta de escritura que estaba fuera de la moda, mucho menos sería utilizado como un arma. ¿Oh, esto? Terminé por tener sin ningún interés en los implementos de combate crudos. Bueno, esto es suficiente para las situaciones de emergencia. Al darse cuenta de la mirada de Godot, Alec tiró la pluma como un dardo. La pluma cortó el aire con un silbido, causando que Godot la evadiera al saltar a un lado. Perdiendo su objetivo, la pluma se incrustó en la cubierta del barco. No era solo la punta del lápiz, sino que hasta la mitad del eje fue enterrado en la cubierta. Al parecer, la magia se había utilizado para aumentar el daño. Es realmente la primera vez que lucho contra este tipo de enemigo. Godot se maravilló a sí mismo mientras que se levantaba con un apoyo. Usando tantas tácticas de conspiración y engaño, Alec prácticamente evitaba la batalla por adelantado convencionalmente, usando todo tipo de formas de evadir los ataques del enemigo mientras que buscaba aberturas para dar un golpe decisivo. Esa era la forma en que concluía sus batallas. Por favor, es una rata XD, bailando como una mariposa, no Homo XD, picando como una abeja, no, más bien era como un demonio que hacía girar un tablero de ajedrez. La victoria estaba definitivamente fuera de su alcance si permitía que Alec controlara el ritmo de la batalla. Godot fue golpeado profundamente por esta revelación. Como se temía, era la técnica definitiva el raptor, después de todo, para ser utilizado como una herramienta táctica en lugar de depender de su velocidad. Godot entendió que era el momento de usar su carta de triunfo. Parte 5. Lancelot y Guinevere avanzaron hacia el laberíntico mar del diablo. Con vistas al inmenso mar por debajo de ellos, estimularon el caballo blanco divino volando. Sentada en la silla de montar, Guinevere entró en una postura frente al caballero que llevaba las riendas. Amada hija, es casi la hora de convocar al falso Minos. Entendido, señor caballero. Guinevere asintió en reconocimiento al protector que estaba una vez más totalmente armado. Oh Santo Grial. Oh fuente de la vida, el legado de la diosa blanca. Os ruego que respondas a su hija la descendiente de la diosa. La urna de oro apareció enfrente del caballo divino volando. Ese era el Santo Grial que había absorbido toda la esencia de Atenea. De repente se manifestó desde el espacio vacío que flotaba en el aire. El rey de Creta, padre del Minotauro, su Alteza Real el sacerdote de los sacrificios vivos. Guinevere le implora al cielo, rogando a la tierra, pidiéndole al océano para que su Alteza Real traiga a nosotros la gracia con su presencia una vez más. Por favor, escuche las súplicas de una joven muchacha, y envíe vuestros fragmentos a la tierra. Guinevere usó el poder del espíritu, invocación divina. Esta era la técnica secreta única de las antepasadas divinas, para manifestar secuaces que en su día les servían cuando aún eran diosas las bestias divinas de agua y la tierra. Sin embargo, el hechizo que Guinevere estaba usando actualmente involucraba un paso adicional. Las palabras de hechizo para convocar a una bestia en el nivel de los dioses se envolvieron en el Santo Grial. A continuación, la urna de oro empezó a cambiar en su forma. La cabeza de un toro feroz con la figura desnuda de un hombre debajo del cuello estaba de pie en 10 metros más o menos. Esta era la semejanza del dios Minos a quien Alec había matado en Creta hace 8 años. Usando el poder mágico del Santo Grial para manifestar un dios falso, se requería volver el propio Grial en un dios. Durante este tiempo, las funciones originales del Grial se perderían, desactivando así la lanza divina Excalibur que se basaba en la conexión con él mismo. El falso Minos pausadamente voló por el cielo, al lado del caballo divino en alza. Alza. Ellos avanzaban hacia Abelén quien había sido planteado por Alec. Por otra parte,
El mar del diablo que había sellado a esta isla a lo lejos, era la autoridad que Alec había usurpado al dios Minos. Incluso si este mar que se había convertido en un laberinto fuera disputado abiertamente desde el aire, aún así tomaría días romperlo. Sin embargo, si el poder fuera tomado del Minos falso que poseía la misma autoridad, bajo la dirección del falso Minos, Lancelot y Guinevere finalmente entraron en el territorio del mar del diablo. Abelán, junto con el rey Delfín, que supuestamente dormían allí, era la meta. En la batalla actual, el príncipe negro Alec mantuvo una ventaja absoluta a través de su velocidad divina. Incluso alguien que no fuera Kusanagi Godot habría llegado a una conclusión tan instantánea. Pero las observaciones de Godot de su enemigo se fueron un poco más allá. El príncipe negro Alec era un hombre que amaba mostrar su ingenio. En lugar de utilizar la velocidad divina como un arma para la batalla, lo más probable es que fuera vista como una herramienta para establecer la ventaja táctica en su lugar. Él llevaba a cabo una ventaja de velocidad abrumadora sobre sus enemigos. Como resultado, la ofensa y defensa dependía por completo de la velocidad. En su lugar, utilizaba la velocidad como una ventaja para mantener el dominio en la batalla. Mediante el uso de la velocidad, la acción podría ser tomada a menudo más rápida que el enemigo. Los tiempos de movimiento también podrían acortarse considerablemente, lo que permitía la movilidad casi instantánea y la opción de retirarse de la batalla. Los ataques entrantes podrían eludirse mediante la velocidad divina con absolutamente ninguna posibilidad de ser contrarrestada. Agarrando con firmeza este predominio en sus manos, las batallas podrían terminar en un solo golpe. Este era el método y el camino hacia la victoria habitual de Alec. Él hizo grandes esfuerzos para cortar el tiempo que se movía a la velocidad divina, como tratando en lo posible de no malgastarla. Probablemente porque la velocidad divina era una autoridad difícil de controlar, que estaba siendo utilizado de esta manera. Experimentado con la misma capacidad, Godot entendía este punto. En primer lugar, se colocaba el cuerpo y la mente bajo una gran tensión. Particularmente en el caso de Godot, esta carga se manifestaba en la forma de un límite de tiempo. Además, los movimientos precisos eran muy difíciles. Aprender a cambiar entre movimientos rápidos y lentos le había permitido luchar con eficacia. Sin embargo, cada vez que aceleraba o desaceleraba, Godot tenía que desviar una cantidad sustancial de concentración. Independientemente de la forma de uso, era evidente que Alec era un experto en la velocidad divina. Godot no tenía ninguna esperanza de ganar una batalla decidida por la velocidad solo. Sin embargo, el Raptor, la encarnación del dios de la velocidad, seguía siendo necesaria. La ventaja del rival era evidente en efecto, pero mirando a la inversa, era realmente imposible exponer una abertura. Así como Alec hizo un empuje con su pluma de nuevo, Godot activó el Raptor. Al igual que su oponente, solo aplicaba la velocidad de Dios por un instante, evadiendo la punta del lápiz tan rápido como un rayo. Como resultado, el jabalí, arrasando en el mar, desapareció. Me preguntaba si habías finalmente utilizado esto. Ahora es el momento, ya veo. Siendo testigo de la velocidad de Dios de Godot, Alec comentó con gran interés. Por fin, Alec levantó la velocidad al máximo y comenzó a correr por la cubierta. Godot también aceleró a la misma velocidad para ir tras él. Una vez que se enredó con el príncipe negro, probablemente sería capaz de imitar esa manera eficiente de ataque. Con este objetivo en mente, Godot corrió detrás de Alec. Pero no podía ponerse al día. Aunque era cierto que sus velocidades eran iguales, su habilidad en la regulación de la velocidad se diferenciaba demasiado. Alec había estado con una velocidad divina totalmente desatada. Godot lo persiguió a la misma velocidad. Entonces Alec repentinamente cambió de marcha a baja velocidad, causando que Godot, quien lo seguía a toda velocidad, superara al desacelerado príncipe negro. Esto dio lugar a una inversión en posición con una enorme brecha de separación. A continuación, Alec saltó por los aires. Godot corrió hacia el lugar donde Alec estaba a punto de aterrizar. Pero Alec redujo su velocidad de Dios, ignorando así las existencias de caída libre y la gravedad, y descendió a una velocidad reducida. En consecuencia, Alec aterrizó tranquilamente en un lugar donde Godot ya había pasado. Sí. La llamada velocidad de Dios en realidad no era la capacidad de moverse a gran velocidad del punto A al punto B. Más bien, era la capacidad de ridículamente acortar el tiempo necesario para viajar del punto A al punto B. Como resultado, era capaz de realizar movimientos que eran físicamente imposibles. En ejecución, el movimiento de una persona común se unía a un plano bidimensional. Cuando se utilizaba el Raptor, el cuerpo de Godot se convertía excepcionalmente ligero, lo que le permitía moverse en 3 dimensiones. Sin embargo, la velocidad de Dios de Alexandre Gascoigne era de 4 dimensiones. Con el tiempo, incluso bajo su control, era realmente el movimiento de 4 dimensiones. Ponerme a un rival como este hombre era imposible. Por lo tanto, el tiempo marcó la distancia infructuosamente. Bueno, entonces, ¿su condición actual significa que las cosas han llegado a su fin? No. Alec finalmente declaró ante Godot. Kusanagi Godot estaba en cuclillas en el suelo, su mano presionando contra su pecho.
Durante la persecución, el límite de tiempo del raptor se agotó. Como un intenso dolor llenó su corazón, el cuerpo empezó a paralizarse. La velocidad de Dios que posees resulta ser el tipo donde la cepa se acumula con el uso persistente. Del hecho de que puedes llegar a la máxima velocidad en un instante, ya sospechaba mucho. Alec explicó con calma. ¿Estaba diciendo que había asegurado la victoria? En ese caso, esta era probablemente la mejor oportunidad. Por el contrario, el tipo que aumenta su velocidad gradualmente generalmente sufre mucho menos tensión. Bueno, ya que esto es algo que no se puede elegir, no hay nada que puedas hacer al respecto. O más bien, su forma de uso no es buena. En realidad no. Godot miró a su presa, esperando el momento oportuno. Agachado en su estado rígido, Godot no estaba en condiciones de combate directo. Sin embargo, esto era precisamente por lo que podía tentar a Alec para volver descuidado. Esperando. Así como he dicho, no soy un alma benevolente que renunciaría a la oportunidad de establecer una paliza de un solo lado de alguien indefenso. No importa que, tengo que coger a esa ingenua Guinevere y terminar el show. El príncipe negro declaró y sacó su pluma estilográfica. De hecho, era el momento de Godot para revelar su carta de triunfo real. Ah, sí, de verdad. Es hora de terminar las cosas. Y de Ama no Murakumo. Soportando el dolor de su corazón, Godot convocó a la pareja que residía en su brazo derecho. Ama no Murakumo no Tsurugi de repente se manifestó. Godot rápidamente cortó usando la espada divina, ¿o no? No fue capaz de depender de este cuerpo rígido para llevar a cabo tal acción. Sin embargo, la espada divina consciente de sí mismo voló por sí misma hacia Alec. La punta de la hoja iba a perforar el corazón de Alec. Sin embargo, Alec sostuvo naturalmente la rapidez de la velocidad de Dios. Incluso contra un ataque tan de repente, él simplemente podría evadirlo. Como era de esperar, las chispas estallaron por todo el cuerpo. Esta fue la señal de que estaba a punto de utilizar la velocidad de Dios. ¿Qué? Alec mostró un soque en su lugar. Todo ocurrió como Godot había planeado. Este, acero, tenía el poder para copiar la autoridad de un enemigo. Usando ese poder, Godot copió la velocidad divina de Alec. Como resultado, Ama no Murakumo estaba volando actualmente con una velocidad de rayo, incrustándose en el pecho del príncipe negro. Sin embargo, la imagen del caballero vestido con una chaqueta negra elegante se disipó como un espejismo. Fracasó naturalmente. Un hombre que podría incluso matar a un dios, no puede ser sacrificado tan fácilmente. Por supuesto que habría sospechado una trampa. En lo que Ama no Murakumo se había ensartado, no era más que una imagen residual dejada por la velocidad divina. Este hombre es incluso capaz de hacer señuelos a través de la velocidad de Dios. Es un poco pronto para que puedas inmovilizarte a ti mismo por esta trampa. Una apuesta admirable, pero fue demasiado descuidada en el último segundo. Esto es jaque mate. Has perdido. No, en realidad no. A pesar de ser incapaz de levantar un dedo, Godot sonreía. Sus labios se formaron en una sonrisa salvaje. Te derrotaré y tendré el duelo con Lancelot. Esta maldición me obliga a hacerlo. En ese caso, todavía tengo otras potencias que puedo usar. Las palabras mágicas fueron pronunciadas por la boca en un instante. Godot podía sentir el poder divino de Lancelot surgiendo sucesivamente desde el fondo de su corazón. ¿Qué? Alec debió haberlo notado, por lo que un grito de sorpresa se escapó de sus labios. Ese Lancelot poseía la autoridad para hacer que los demás o uno mismo se volvieran locos e hicieran un alboroto de acuerdo con el deseo latente. Ingiriendo este tipo de cosas, ahora estoy saboreando nuestra batalla. Después de todo, esto es una maldición que libera los deseos de uno. Y así es como abandonaste tu enorgullecida hipocresía. Al aceptar tal maldición problemática, Godot se puso de pie mientras que él ignoró la pregunta de Alec. El cuerpo y mente de Kusanagi y Godot estaban actualmente en un estado frenético. Al ser sometidos a los deseos magnificados por Lancelot, estaba completamente abrumado por la idea de que tengo que luchar contra ese dios de la guerra. Por otra parte, la maldición se convirtió en la orden de derrota a Alec en su poder. La maldición de Lancelot era la autoridad para hacer que uno se volviera loco por el bien de los deseos de satisfacción. Cuando el cansancio y las lesiones llevaban a uno a sus límites, esta maldición restauraba la ferocidad del cuerpo y la mente, proporcionando un nuevo poder, daba la fuerza necesaria para levantarse una vez más. Por supuesto que no era ilimitado, pero para el nivel actual de exhaustividad de Godot. Usando el poder divino de Lancelot, el cuerpo que había alcanzado sus límites comenzó a moverse de nuevo. Todas las lesiones sufridas de la lucha a este punto fueron sanadas al instante. A pesar de que las encarnaciones de Beretragná solo podían ser reutilizados después de que había pasado un día completo, se restauraron todas. El dolor y la parálisis de la utilización del raptor también habían desaparecido. No había nada para detenerlo de luchar ahora. Gascoigne, creo que más o menos conozco todos tus trucos ahora. Empieza la segunda ronda. Las cosas no han ido bien para ti. Por otra parte, estás siendo retrasado aquí mientras que Guinevere y Lancelot se acercan a su destino.
Creo que ya no tienes mucho tiempo que perder. TSK es que la batalla desde ahora se va a repetir de nuevo. Captando las intenciones de Godot, Alec hizo una mueca como si fuera a escupir. Desde que en realidad no realizaba un acto, se las arregló para preservar la dignidad de un caballero. Pues bien, la verdadera batalla comienza ahora. Godot gritó con entusiasmo, lo siento, pero por favor, juega conmigo hasta que esté satisfecho, Gascoigne. Una oportunidad de luchar contra un hombre que ha matado a dioses es muy raro. No sería estúpido dejar que una experiencia tan emocionante se fuera tan fácilmente. Pero en este momento, Godot descubrió que intrusos habían llegado. Godot chasqueó los labios. No fue una sorpresa, pues era concebible, era hora de que se apresuraran hacia aquí. Aún así, no pudo evitar sentirse un poco molesto. Esto era claramente una oportunidad para divertirse sin obstáculos, sin embargo, esas chicas tenían que venir e interferir, las chicas entrometidas. Godot se encogió de hombros. ¿Estaba obligado a apaciguar su descontento en la forma de temperamento que prefiriera? Él debía salir rápidamente de esta situación. La luz azul descendió sobre la cubierta. Naturalmente, fue el vuelo mágico de Liliana Crankar. A medida que la luz se calmó, no solo el caballero de cabellos plateados y Erika Blandelle emergieron, sino que Marillayuri también. Los rostros de las tres chicas parecían estar diciendo en qué clase de lío consiguió meterse otra vez. Mientras que llevaban expresiones llenas de preocupación.